Yo sé que todas las cámaras, todos los focos, todas las miradas de esta ciudad están ahora mismo mirando hacia mí. Pero yo le puedo asegurar que yo no soy la noticia de esta ciudad en el día de hoy. La noticia yo la tengo delante de mi mirada, o sea, yo la tengo en la gente que juntos, independientemente de su tendencia ideológica, están compartiendo una cosa importante como el del día. Me lo están compartiendo porque yo creo que cuando se elige un alcalde se demuestra la solidez de la democracia. Es decir, se demuestra que muchos partidos políticos, los partidos políticos, tenemos cosas esenciales, o una serie de cosas, donde se nota que tenemos muchas más cosas que nos unen que nos separan. Y cosas que nos unen a todos nosotros, pues, el amor a Jaén, esa es la primera, y después el respeto a los derechos fundamentales que vienen establecidos en la Constitución española y que son básicos. Jaén ha crecido mucho y esa musculatura de ciudad pequeña la ha ido transformando en una ciudad grande en los últimos años. Lo que pasa es que los cortes no quita lo valiente, ¿no? Es decir, es verdad que hace 10 años prácticamente estamos sufriendo una crisis económica que, como he dicho antes, ya no aburre absolutamente a todos y donde con mucha gente está sufriendo muchísimo, como se ha dicho aquí, y ya nos están poniendo, digamos, a prueba nuestra resistencia. Pues tenemos los deberes hechos. Y al tener los deberes hechos, pues tenemos que intentar aprovechar todas las circunstancias o todas las oportunidades que puedan venir a Jaén. Y aprovechar todas las oportunidades que puedan venir a Jaén supone que se pueden debatir de todas ellas, pero que deben quedar también un poco por encima de todo lo que son, bueno, pues los intereses partidistas, ¿no? Tenemos que también sacar un aprendizaje de la historia, y es que cuando hemos perdido, pues precisamente hemos avanzado. Cuando no hemos perdido, pues no se ha avanzado. Pero la colaboración, no solamente de la participación ciudadana, sino también de los partidos políticos, en que afrontemos los retos con una altura de mira. Para eso yo pienso que también tenemos que modificar determinados ámbitos. Yo creo que tenemos que elevar el debate político, por una parte. Pienso que no podemos considerar que la política es el espectáculo, porque no lo es. No podemos pensar que el absolutismo son los principios, porque no lo es. No podemos poner, digamos, el insulto al razonamiento político, porque no puede estar a la misma altura y porque una palabra bien razonada es suficiente como para que podamos mover una ciudad. Y por tanto, nosotros tenemos que colaborar precisamente para ese beneficio de la ciudad. Yo creo que Jaén tiene muchas oportunidades. Tiene muchas oportunidades porque tiene una gran historia detrás, porque sus gentes tienen y guardan unas tradiciones muy orgullosas, de una manera muy orgullosa. Porque Jaén es la capital del aceite de oliva, porque es también una capital orgullosa de una gran provincia, prácticamente desde hace ya casi 2 siglos, que tiene uno de los mayores recursos naturales de todo el país, de toda España. Porque también en la provincia de Jaén se dan muchísimas manifestaciones culturales, artísticas, que es santo y seña de esta provincia, que es santo y seña de esta ciudad y que por tanto también hay que ponerle en valor, no solamente como elemento distinguido de la ciudad, sino también lo tenemos que poner como elemento económico y de actividad que se tiene que poner en nuestra tierra. Por tanto, yo creo que Jaén tiene muchos argumentos, no solamente argumentos urbanísticos, geoestratégicos, no, también tiene muchos argumentos también de calidad humana y tiene muchos argumentos culturales, artísticos que realmente pueden hacer que la actividad se desarrolle en nuestro terreno. No voy a dejar el cambio, pero sí voy a señalar dos áreas nuevas que en cierta medida no se llegan a convertir en concejalías porque tendrá que ser con el tiempo si se consolida que puedan hacer. Uno va a ser referente al casco histórico. Y va a ser referente al casco histórico porque yo personalmente pienso que el casco histórico tiene más futuro que nunca. Hemos concluido con éxito en los pasados 4 años los trabajos del Plan General de Ordenación Urbana y ahora vamos a empezar los trabajos del PEP, que es el Plan General de Ordenación Urbana del casco antiguo y del casco histórico. Y ahí debemos estar todos. Debemos estar los partidos políticos, tiene que estar la participación ciudadana, tienen que estar las instituciones académicas, tienen que estar los colegios profesionales, tienen que estar las asociaciones, porque tenemos que marcar la línea roja de lo que queremos que sea el casco histórico y no solamente desde el punto de vista de la preservación del patrimonio, sino también de las actividades que se tienen que desarrollar en el mismo, y que evidentemente tienen que ser singulares como singulares del casco histórico.
a generar es relativa a las zonas productivas. Es decir, los 4 años que llevo de consejero de urbanismo, a mí me han demostrado que las necesidades de los suelos que son residenciales son absolutamente diferentes a las que son las de los parques empresariales, desde el más grande al más pequeño, y tienen que ser mucho más dinámicos, y tienen que trascender sus necesidades y su proyección a lo que son los meros mantenimientos urbanos, que es lo que este ayuntamiento ha estado realizando durante décadas. Es decir, tiene que tener una vida propia, tiene que tener una apuesta propia, precisamente para la generación de empleo y la de actividades.